Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cómo me ven los lentes ahora? Yo sé que me ven más guapo. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios, amén, que vamos a estar aquí esta mañana. Amén. Ya dio una sonrisa que está ahí a su lado. Amén. Dígale una sonrisa, amén. Dígale Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Vamos a gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. Así como estamos de pie, quiero pedirle a nuestro hermano Hugo que haga una oración, amén, por esta palabra, amén, que sea Dios que nos hable, nos ministre, toque nuestros corazones, amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, gracias por la alabanza que yo sé que llegó al cielo y fue de olor grato a tu presencia. Ahora vamos a escuchar el consejo de tu palabra. Te ruego que tú unjas a los labios del hermano Eladio, que tu palabra poderosa caiga en tierra fértil, nos bendiga, nos fortalezca, nos llene de tu presencia. Bendice, Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí, estamos listos para escuchar y ese maná del cielo, Señor, que tú vas a hablar. Gracias, Señor, amén. Gloria al Señor, amén. Quiero que hablen las Sagradas Escrituras, hermanos. Por favor, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y el versículo 1, vamos a estar considerando varios versículos de este capítulo, amén, pero vamos a iniciar con este primer libro de Samuel, en el capítulo 22 y el versículo 1, amén. Amén. Gloria al Señor. Un fuerte amén cuando ya lo tenga, por favor. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Amén. Como le digo, vamos a estar mencionando algunos otros versículos de este mismo capítulo. Por ahora vamos a tomar nuestro lugar, pero no pierda de vista esta cita. Amén. Gloria al Señor. David en la cueva de Adulam, hermanos. Así he puesto a esta palabra, a este escrito, a este sermón, que esta mañana tengo yo para compartir con ustedes. Amén. Recordemos, hermanos, antes quiero mencionarles una reflexión que no sé si ustedes han escuchado en el país de la India, hermanos, los elefantes, ¿verdad? Como son un ídolo, un dios allá, hermanos, les ponen grillos en sus pies, en sus patas, ¿verdad? Les ponen punzantes. Después de usarlos mucho tiempo, hermanos, estos se los quitan y le ponen una simple soga, ¿verdad? Un simple hilo delgado, la cual, pues con una pequeña fuerza del elefante, hermanos, pues la deshace, ¿verdad? La destroza, hermanos, la haría pedazos, hermanos, pero el elefante sigue creyendo que tiene los grillos puestos. El elefante sigue pensando que tiene una gran cadena, que tiene una gran atadura, hermanos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a darnos libertad. Amén. Eso es nuestro pensamiento, hermanos, que Él ha venido a darnos libertad, pero el enemigo de nuestras almas hace todo lo posible, hermanos, por hacernos sentir que estamos bien atados, que estamos bien amarrados como esos elefantes, hermanos. Amén. La voluntad de Dios es la libertad. Amén. Es la libertad y es la restauración de cada uno de nosotros, es la restauración del ser humano, hermanos. Amén. Porque a veces así nosotros nos sentimos. Amén. La palabra de Dios les dice que no podemos nosotros de ninguna manera, hermanos, ignorar las maquinaciones del enemigo. Amén. Las maquinaciones del diablo mismo, hermanos, que le hace o nos hace pensar, hermanos, que su poder es más grande que el de nuestro Dios, que su poder es más grande, hermanos, que sobre todas las cosas, y logra a veces de alguna manera confundir nuestra mente, confundir nuestros pensamientos, hermanos.
amén, y desvía nuestra atención, amén, para cualquier otra cosa, hermanos. Dios ha venido a salvar, hermanos, a liberar, a llevar a los hijos de Dios, hermanos, al cumplimiento del plan divino, amén, el cumplimiento del plan perfecto. La Biblia en estos versículos que vamos a leer, hermanos, nos enseña que el rey David huyó, hermanos, y estuvo escondido. ¿En dónde, hermanos? Estuvo escondido en una cueva, hermanos. Amén. Y como lo acabo de mencionar, se le llamaba la cueva de Adulam, hermanos. Pero el propósito de Dios no era ese, hermanos. El propósito de Dios no era que David, hermanos, estuviera ahí, hermanos. El propósito de Dios era más grande que cualquier otra cosa, hermanos. Amén. Sin embargo, en ese momento David estaba afligido, estaba angustiado, hermanos, y de alguna manera esa situación lo llevó a irse a meter a la cueva. Amén. De alguna manera esa situación triste, hermanos, amén, la aflicción de su corazón lo hizo ir a la cueva de Adulam. ¿Alguien de ustedes ha estado en una cueva? Amén. ¿Alguien de ustedes ha estado en una cueva? ¿Ha vivido en una cueva? ¿No? Más o menos. ¿Sí? Yo sí he estado en una cueva, no viviendo, hermanos, ¿verdad? Pero a veces las cuevas, hermanos, son provocadas, hermanos, por la erosión del tiempo, por el agua, a ver, por las lluvias. A veces también son provocadas por el ser humano, ¿verdad? Para hacer cualquier otra cosa, pero a veces las cuevas son frías, ¿verdad? Son húmedas, hay oscuridad, hay murciélagos, hay muchas cosas que podemos encontrarnos en una cueva. A ver, lo que nosotros deberíamos de estar experimentando esta situación, hermanos, que estaba experimentando este hombre llamado David en la cueva de Adulam. Amén. Ahí en la sierra de Chihuahua, hermanos, hay muchas cuevas y todavía la gente las usa para habitación, ¿verdad? ¿Usted ha visitado alguna vez las montañas? Todavía la gente en la sierra tarahumara, los rarámuris, usan las cuevas como su casa. Amén. Y son fuertes las casas, amén. Son fuertes, amén. Yo quiero hablarles acerca de David en la cueva de Adulam, amén. Y las características, hermanos, de las cuevas son muchas, hermanos, amén. Dice que esta cueva estaba cerca de Jerusalén, amén. Dice que era de gran tamaño, hermanos, y de difícil acceso, ¿verdad? Como cualquier cueva que nosotros podamos conocer. Una cueva es una cavidad, hermanos, ¿verdad? Es un hoyo allá en las montañas, como ya les decía, generado por el agua, por el tiempo, por la mano del ser humano, hermanos. Amén. Y hoy en día dice que Adulam, pues, era una provincia, ¿verdad? Que estaba cerca de Jerusalén. Determina una región, hermanos, que estaba cerca del valle de Ela. Amén. O sea, estaba cerca, hermanos, donde se dice que David mató al gigante Goliat. Amén. Estaba cerca de donde fue asesinado el gigante Goliat, hermanos. Amén. Y dice que en esta región había muchos lugares como este, hermanos. Esto señala, hermanos, las Sagradas Escrituras. Amén. Y que David estuvo allí, hermanos. Amén. Y que David tuvo que llegar por un estrecho sendero, por un estrecho difícil de llegar, por un camino pedregoso, hermanos. Y que era una cueva grande, hermanos. Amén. Quiero compartirles que Adulam significa lugar de refugio. Amén. Lugar de refugio o de reposo. Amén. Un lugar cerrado. Amén. Donde no había mucho acceso, pero David ahí estaba, hermanos. Amén. La Biblia nos dice que el versículo que leímos, yéndose de allí, huyó a la cueva de Adulam, donde estaba. ¿Dónde estaba David? En Gad, dice. Amén.
Pero ¿cuál fue su sorpresa, hermanos? Que ahí iba a llegar más gente, hermanos. A ver, las Sagradas Escrituras dicen que llegó su familia, hermanos. A ver, y que David tuvo que comportarse como un loco, ¿verdad? David tuvo que comportarse como una persona enferma, hermanos, de su mente, amén, y que huye, hermanos, y se esconde en la cueva, y ahí se está por un tiempo, hermanos, amén, huyendo de la persecución, amén, estaba siendo perseguido, hermanos. Se sentía de alguna manera frustrado, traicionado, hermanos, impotente, cansado. Usted puede imaginárselo ahí en una cueva, amén, y con el temor en su mente, ¿verdad? De la muerte. La muerte lo acechaba, hermanos, amén. Jezabel lo estaba persiguiendo, amén, y era no para darle un abrazo, sino para matarlo, ¿verdad? Para darle la vida, hermanos, amén. Y Elías también, hermanos, también se escondía en cuevas, ¿verdad? Muchos de los siervos se escogían en cuevas para esconderse, hermanos, para no estar más huyendo, hermanos. Y David hizo lo mismo. El miedo a veces nos aísla, ¿verdad? El miedo nos hace hacer o decir cosas, hermanos, que no van con nosotros, hermanos, que no son el plan de Dios, que no son el plan divino, hermanos, para nuestras vidas. Y esta cueva fue usada como escondedero, amén, por el siervo David. David pasaba por, como le digo, un tiempo muy difícil, muy angustiante, hermanos, amén. Pero aún en medio de ese tiempo, hermanos, escribió salmos, amén. Aún en medio de ese tiempo, hermanos, de ese tiempo tan difícil, él pensaba y meditaba en Dios, hermanos, y escribió el Salmo 142. Amén. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los ojos que me persiguen, porque son más fuertes que yo, decía el salmista, hermanos. Amén. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y luego dice: me rodearon los justos, porque tú me serás propicio. El alma de David se sentía en una cárcel. Amén. El alma de David se sentía encerrada, quizás no en una cárcel física, pero en una cárcel, hermanos, espiritual que lo agobiaba, hermanos. Amén. El alma de David, hermanos, estaba prisionera, hermanos, de sí misma. Amén. Y la cárcel, en un término hebreo, dice aquí los escritos que yo tengo, significan prisión. Amén. Prisión era la cárcel de la aflicción y de la tristeza, y esto no le permitía, hermanos, de alguna forma alabar a Dios. Amén. Pero dice que llegaron ahí su familia, hermanos. La familia de David llegó ahí, a esa cueva, hermanos. Quiero leerlo otra vez. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, dice que vinieron ahí a él. Amén. Seguramente los hermanos, la familia de David pasaban también por tiempos difíciles también, ¿verdad? Pasaban por tiempos, hermanos, angustiantes, hermanos. Pues era su hijo, ¿verdad? Era su hermano, o era alguien de su familia, hermano, que estaba siendo perseguido y que estaba siendo considerado como un hombre traidor. Entonces, allí había unidad en la familia, hermanos. Amén. ¿Cuánta unidad hoy hace falta, amén, en nosotros como familia que somos? Amén. Como hijos de Dios que somos, amén. Que en medio de la prueba y de la lucha, de la necesidad, amén, podamos ver y sentir el respaldo, amén, de los que están en nuestra casa, de los que están en nuestros hogares, amén. Él se sentía, hermanos, traicionado, hermanos. Amén. Y también eran
y estaban en situación de riesgo, en situación de peligro. Amén. Y no solamente estaba allí su familia, sino que también, hermanos, dice que muchos afligidos. Amén. Muchos afligidos. En el versículo 2 dice: y se juntaron contra él todos los afligidos. Amén. Y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura. Imagínese usted, en amargura de espíritu. Amén. Era por la basura de la ciudad, era como pues los que estaban más enfermos, los que estaban más desquiciados, los que estaban más descontrolados de sus mentes, hermanos. Amén. Dice que los afligidos, los que estaban tristes, el que estaba endeudado y los que eran de amargura de espíritu. Amén. Ha de haber pensado David: ¿a dónde vine a caer? Amén. Estando yo afligido y triste, y vengo y me encuentro también a estos, hermanos. Amén. Sí, como les dije ahorita, él tuvo de alguna forma que también actuar, ¿verdad? Que estaba también mal de sus pensamientos, amén, para poder tener comunión con ellos, para poder estar platicando con ellos, amén. La cueva de Adulam, como bien lo digo, o lo comentamos ahorita, era un refugio. Y ahí llegaba la gente a refugiarse, ¿no? Se convierte en un escondedero de reposo, ¿no? Para muchos. El término afligidos, hermanos, significa opresión. Opresión, hermanos. Amén. Angustia, hermanos. Ese es el afligido, hermanos. Espíritu, hermanos. Amén. Muchas veces nosotros estamos en esa cueva, la cueva de la amargura, la cueva de la necesidad, la cueva, hermanos, de la prueba, de la angustia, y nos sentimos oprimidos, tristes, afligidos, amén, angustiados, amén. Pero de repente viene Dios y nos levanta y nos restaura, amén, y nos anima para sacarnos de la cueva donde a veces nosotros nos encontramos. Y no es que estemos en una cárcel física, no es que estemos detrás de los barrotes de hierro, hermanos, pero es más fuerte, hermanos, es más feo estar en una cárcel espiritual. Nos sentimos tan prisioneros a veces, hermanos, que nos sentimos como esos elefantes, ¿sabes? Que con un simple movimiento que hagamos, hermanos, podemos romper toda atadura. Amén. Que con un simple movimiento que hagamos para salir de la cueva, hermanos, confiando siempre en el dador de la vida, hermanos, podemos quedar en absoluta libertad, hermanos. Dice que endeudados, hermanos. Amén. Del término nasha, que significa apremiado por un préstamo, haber prestado a interés o a usura, hermanos. Había muchos de estos también ahí, hermanos, y los dice que son los amargados de espíritu. Amén. Coléricos, crueles, amargados, hermanos, era todo lo que estaba ahí. Amén. Pero varios de ellos dice que vivieron una transformación. Amén. Vivieron una transformación total, hermanos. Y la Biblia habla de estos hombres, hermanos, como los valientes de David. Amén. Como los valientes de David, hermanos. Y se habla de ellos, hermanos, como que esta gente fue la que terminó, hermanos, con todos los gigantes que había en esa tierra. El rey David, hermanos, lo hacen su jefe, ¿verdad? Lo hicieron su líder. Entonces, hermanos, estos hombres ya no eran más amargados de espíritu, ya no eran más endeudados, ya no eran más afligidos, sufrieron una transformación, hermanos. Amén. Y eso es lo que hace Dios con nosotros.
cuando nos sentimos en un lugar húmedo, frío, a ver, con tristeza, con angustia, con problemas, hermanos, en nuestro corazón y en nuestras familias, Dios viene y nos transforma totalmente, hermanos. Aleluya. Totalmente, hermanos. No nada más poquito, sino totalmente, hermanos. Entonces, hermanos, también hay estrategias para salir de las cuevas. Amén. También hay estrategias para salir de la cueva de Adonai, o de la cueva que usted le quiera poner su nombre. A lo mejor usted le quiera poner la cueva de Hugo, o la cueva del hermano Eladio, pero hay estrategias, hermanos. Amén. Y una de las estrategias que usaba el salmista, hermanos, David, era la adoración y la intercesión, hermanos. Amén. Le vuelvo a repetir, aunque estaba ahí en una situación difícil, aunque estaba rodeado de la gente más mala que pudiera haber, hermano, hermano, la adoración era el centro. Amén. Para David era lo primordial, hermanos, en Dios mismo, hermanos. Y dice que David invoca y clama al Señor en adoración. Amén. Y es lo que nosotros debemos hacer, ¿verdad? En medio de la prueba y de la dificultad, levantar nuestras manos y adorar al Señor, abandonarnos al Señor. Amén. Totalmente, hermanos. Es muy importante, hermanos, no solo mirar la dificultad, sino levantar los ojos, amén, y el corazón en adoración a nuestro Dios. Amén. Es demasiado importante, hermanos. Allí David, hermanos, escribió, le dice que escribió el Salmo número 57. Y a través de este salmo él expresa ese sentimiento, hermanos, de adorar y de glorificar a Dios. Ten misericordia de mí, dice el Salmo. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Amén. Qué difícil este momento para el siervo David. Qué difícil. Luego dice: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, y me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué palabras, ¿verdad? En medio de la angustia, del problema. Amén. En medio de toda esta gente, hermanos, y escribir estas palabras quiere decir que el salmista David, su principal, hermanos, centro o el motivo, hermanos, que él quería estar, por el cual quería salir adelante de esa cueva, que tenía que estar adorando, hermanos, y glorificando el nombre del Señor. Y es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer también. ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su problema? En medio de ella, usted alabe, levante sus manos y levante su corazón al Señor. Y dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que versículos 3 y 4, que el salmista, hermanos, dependía de Dios. Qué importante, oiga, es la dependencia de nosotros hacia Dios. Es de suma importancia. Dice el versículo 3 y 4 y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Y
Me gusta esta frase que dice, hermanos, hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar. Todo el tiempo que David estuvo allí en la cueva. Amén. David dice que hasta que sepan lo que Dios hará de mí. Bueno, y esto habla mucho de la dependencia que David tenía con Dios. ¿Usted depende de Dios? ¿Usted depende de Dios para todas las cosas? ¿O nada más en la economía? ¿O nada más en lo que es en asuntos familiares? Nuestra dependencia de Dios debe de ser total. Total, y nada más. Amén. Él desea conocer la voluntad de Dios, hermanos, en ese momento específico que él estaba pasando, hermanos. Y no solamente dependía de Dios, hermanos. A ver, no solamente era adorar a Dios en medio de la prueba, sino también era obediente. Obediente en todo. Dice, pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, hablando de la cueva. Amén. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Jared. Amén. Era obediente. Es necesaria la obediencia para salir de las cuevas, de las cárceles. Es necesaria la obediencia para salir de los problemas y de las dificultades, hermanos, que se nos presentan. Amén. Salir, hermanos, de la cueva y entrar a la tierra de Judá. Como lo vengo mencionando, en algunos versículos se habla de la cueva como el lugar fuerte. Amén. Que servía de refugio, que servía de protección, que servía de escondite, de escondedero. Amén. Pero ese no era el lugar que Dios quería para David. Y por eso, hermanos, él debe darle la espalda en la cueva. Amén. Él debe de darle la espalda en la cueva, hermanos, a ese refugio. Amén. A la aflicción, debe de darle la espalda a la aflicción. Él debe de darle la espalda, hermanos, a esa vida escondida que él llevaba. Amén. Y entrar a la tierra de Judá. Entrar a la tierra prometida. Amén. Que es la libertad que Dios nos da. Amén. Total libertad, hermanos, que Dios nos da, hermanos, y nos promete, hermanos. Amén. Y cuál es, en este sentido, hermanos, cuál es la tierra, hermanos, la tierra prometida es lo que Dios nos promete dar después de que seamos libres, ¿verdad? Que es la libertad, es la alegría, es la alabanza, hermanos, es el agradecimiento, hermanos, hacia nuestro Dios, es de celebración, amén, es de cambiar nuestro lamento, hermanos, en gozo, amén, de cambiar nuestra tristeza y nos da alegría, hermanos, en nuestro corazón, hermanos, amén, salir de la aflicción y avanzar hacia nuestro Dios, amén. ¿Cuántos se ha sentido así como David, hermanos? Como toda esta historia. ¿Alguien se ha sentido así como David? Que se siente que está en un lugar húmedo, frío, hermanos. Está en un lugar oscuro, hermanos. Amén. Que se siente hasta perseguido, hermanos, como David. Amén. Cuando
nuestras manos, adorar a Dios, depender de Dios, ser obedientes a Dios. Amén. Salir de la cueva, hermanos, y disfrutar de su presencia, disfrutar de la libertad que solo Dios nos da, nos facilita, hermanos. Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres, hermanos, y a eso vino Jesús, amén, a darnos libertad, hermanos, a los cautivos. Dice que apertura, hermanos, de la cárcel a los presos, hermanos, amén. Y a veces una persona, hermanos, entra a una cueva de la aflicción y de angustia, de depresión, de miedo, amén, de rechazo. Amén, pero Cristo es nuestro libertador. Y nadie más, hermanos. Y que para esto apareció, hermanos, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Y la voluntad del Señor es que nosotros seamos siempre prosperados en todo. Esa es la voluntad. En todo y en todas las cosas, hermanos, que tengamos. La salud. Amén. Y así también como prospera nuestra alma. Debemos siempre nosotros, hermanos, tener siempre esta actitud del salmista, que fue David. ¿En qué situación está usted? Viendo y tomando esta historia, hermanos, como una radiografía de nuestras vidas, hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdad? ¿Estamos en una cueva? Estamos afuera de la cueva, estamos pasando por situaciones difíciles, angustiantes, nos sentimos abrumados, perseguidos por las situaciones diarias de la vida. ¿No ven? El estrés, la angustia que se vive a cada día, las noticias, lo que escucha uno, lo que ve uno, hermanos, nos aprisiona, ¿no? Nos toma y nos hace que nos sintamos así, hermanos, encarcelados y angustiados, siempre sufriendo, hermanos. Vamos a depender más de Dios, hermanos. Vamos a ser más obedientes a Dios. Vamos a ser, hermanos, como el siervo de David, hermanos, que levante sus manos. Yo sé que muchos de aquí están en una situación difícil ahorita en este momento. Amén. Solamente nosotros vamos a levantar nuestras manos, por favor. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y en estos momentos entregarle a Dios esa dificultad y decir: Señor, yo quiero salir de esa cueva. Yo quiero salir de esa cueva. Yo quiero salir de la oscuridad. Yo quiero salir de la humedad. Y así como Dios restauró, hermanos, a aquellos hombres, se les hizo una transformación total, así también va a ser con nosotros. ¿Amén? Sí, amén. Yo quiero pedirle que se ponga de pie, por favor. Todos esos que levantaron su mano, quiero que vengan aquí a dejar. Todos esos que se sientan como David, hermanos, angustiados y tristes, afligidos, aquí en el altar hay libertad. Amén. En el altar hay libertad para adorar a Dios, para levantar nuestras manos, llevar nuestro corazón al Señor. ¿Quieren venir aquí al altar y adorarle? Amén. ¿Quieren venir aquí al altar y salir de esa cueva y de esa dificultad? Amén. Vénganse, hermanos, vamos a adorar al Señor. Aleluya. Que no le dé pena, hermanos, que no le dé pena, que no le dé vergüenza que lo vean pasar aquí al altar y vayan a decir: mi hermano está en una situación complicada. No. Vamos a orar, hermanos, unos por otros. Mientras vamos a hacer, yo quiero que los muchachos de la alabanza tomen esta alabanza de la bondad de Dios. Amén, porque la bondad de Dios es grande, hermano. La bondad de Dios es grande. Como dice el canto, su fidelidad siempre estará